Buenos días, compañeros y amigos, y un saludo especial a la maestra Juan y Margarita. Mi nombre es Jaime Garza y voy a hablar sobre el movimiento zapatista o el levantamiento alzado de los pueblos indígenas en México. Para entrar en un contexto, ¿qué estaba pasando en México en 1993? Bueno, era dirigido por el presidente Salinas de Gortari y se estaban firmando tratados internacionales con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, aunque el país llevaba un buen rumbo, los pueblos indígenas eran casi totalmente olvidados, no les tenían ninguna consideración, por lo que esto genera un resentimiento muy fuerte y es una de las principales causas del levantamiento armado de los pueblos indígenas mexicanos. En este corto video no solamente hablaremos de los motivos y los efectos de esta revolución, sino qué se intentó hacer para pararla, quiénes intentaron pararla y si hasta el momento este movimiento continúa o ya es o fue un caso aislado en la historia mexicana, que muchos consideran que a lo mejor no llegó a nada, que solamente hicieron ruido. Sin embargo, para los pueblos indígenas este sí fue un problema muy serio. Su levantamiento armado sí tenía un verdadero fin, un verdadero motivo, y ellos fueron los que sufrieron las grandes consecuencias de este movimiento, de sus acciones más bien. Como decíamos, el movimiento zapatista comenzó el 1 de enero de 1994. Se podría decir que comenzó oficialmente ese día, porque verdaderamente ya tenían una estructura formada y ya se había empezado el movimiento desde antes. Pero lo importante que sucedió el 1 de enero de 1994 en Chiapas fue que un grupo armado del movimiento zapatista, del EZNL, tomó el Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas y le declaró oficialmente la guerra al gobierno mexicano si no respetaban sus exigencias. Bueno, ¿qué es lo que hace que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se haga su golpe el 1 de enero de 1994? Bueno, principalmente son dos motivos. Que entraba en vigor el tratado de libre comercio que estaba firmando el presidente Salinas de Gortari en ese entonces, entraba en vigor ese día y era el comienzo del año electoral. Las exigencias que tenía el ejército zapatista era, pedían la renuncia del gobierno federal y del gobierno estatal en Chiapas, al igual de que se llamaran elecciones libres y democráticas y que tomaran en cuenta obviamente a los pueblos indígenas, que la mayoría de estos militantes zapatistas eran de un origen tzotzil y de varias otras comunidades indígenas en el estado de Chiapas y de Oaxaca y los estados donde existen este tipo de comunidades. Bueno, el 1 de enero de 1994, el ejército zapatista no solamente tomó San Cristóbal de las Casas, sino que también tomó otros 5 municipios del estado de Chiapas, incluyendo a Ocosinco, Altamirano, Las Margaritas y Chanal. Fue un movimiento bastante planeado y en verdad lo que querían era exigir sus derechos y que se les respetaran como comunidad. Ahora, algo muy interesante es quién era su líder y por qué se estaba motivando a esta persona a dirigir esta rebelión. Un golpe muy fuerte que tuvo el EZLN en Chiapas fue cuando capturó al exgobernador Arsalón Castellanos Domínguez en su rancho en Las Margaritas y dio comienzo a las hostilidades. Empezaron a hacer las batallas, primero en esos 5 municipios que tomaron y después se extendieron las batallas a otros 14 municipios. Lo interesante de esto es que el pueblo indígena tenía un plan de batalla donde ellos se escondían en las montañas y como decían que ellos conocían perfectamente su territorio,
llegaban y atacaban a ejércitos o convoys pequeños del ejército militar de México y los tomaban por sorpresa. De hecho, un dicho muy pronunciado por este ejército era que decían que ellos eran el ejército de la noche y de las montañas, que las montañas eran suyas y la noche era suya. Estos actos de violencia hacen que el gobierno mexicano movilice 17,000 militares dedicados a intentar contener la insurrección del movimiento zapatista. Y a la vista internacional se toma a México como un país violento, denunciando organismos de derechos humanos la desaparición de muchas personas y la violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y, y de los presos de guerra de estos mismos. El movimiento zapatista puso al descubierto una de las tristes realidades del pueblo mexicano y del estado de Chiapas. Se dio a saber que el 50% de los chiapanecos no tenían agua potable y el 80% no tenían acceso al drenaje. Muchas personas morían por enfermedades curables. La mayoría de los niños no terminaba de cursar el primer año de primaria. Y esto en un estado dentro de la República Mexicana. ¿Por qué eran olvidados los derechos de las personas indígenas en México? Se empezó a dar cuenta de que en verdad era una injusticia. Entonces empezaron a intentar de solucionar el problema no solo por la fuerza, sino por la mediación. Y uno de los personajes que ayudó a conciliar esta mediación fue el obispo de San Cristóbal de las Casas, que fue nombrado el mensajero y encargado de la reconciliación entre el gobierno federal y el movimiento zapatista de liberación nacional. El domingo 20 de febrero de 1994, después de varias semanas de lucha ardua y muchos asesinados por parte de los pueblos indígenas y no tantos del gobierno federal, de los militares, empieza por fin las pláticas de reconciliación con el ya nombrado obispo de San Cristóbal y el gobierno zapatista para llegar a un acuerdo con el gobierno federal. No solamente empezaron las pláticas, sino que además el ejército zapatista de buena fe liberó al exgobernador Absalón, y aunque fue condenado públicamente y se pidió que lo llevaran a la justicia federal, lo liberaron de una buena manera. El gobierno zapatista siempre fue muy humano, nunca lo trató mal, a diferencia del gobierno federal, que trataba muy mal a los prisioneros zapatistas, y no pueden imaginarse qué tantas crueldades le hicieron a este pueblo. Después de todos estos abusos que sufrieron los pueblos indígenas, finalmente logró hacer un cambio en México. No solamente por el impacto nacional que tuvo este movimiento, sino también por el impacto global del mismo. El movimiento zapatista fue uno de los principales motivos por los cuales el gobierno federal cambió del Partido Revolucionario Institucional al Partido de Acción Nacional con el candidato Vicente Fox. Y no solo eso, sino que también en Chiapas, uno de los estados tradicionalmente priistas, cambiaron de gobierno y el nuevo gobernador fue Pablo Salazar Mendiguchía, oposición del PRI. Pero ¿qué pasó? ¿Qué se realizó? Lo único que pudieron hacer estas dos personas fueron puras promesas vacías. Bueno, eso sí, liberaron y retiraron el ejército del territorio zapatista. Pero en verdad, si nos ponemos a pensar, hoy en día siguen habiendo muchos abusos por parte de la autoridad en contra de las personas indígenas. ¿Cómo le vamos a hacer para que alguien que no tenga educación y sin embargo sin educación tampoco se puede comunicar porque no sabe hablar bien español? Tenemos que lograr un cambio. Por eso digo, ¿será que ya terminó el movimiento zapatista? Hoy en día ya no escuchamos de eso. Sin embargo,
las injusticias son las mismas. Tenemos que hacer algo, tiene que haber un cambio. Muchas gracias, mi nombre es Jaime Garza y este fue mi video.